Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor. Es una noche más donde el Señor se sigue glorificando en nuestras vidas. Amén. Cuán agradecidos estamos con el Señor por ese privilegio que nos da de estudiar su palabra. Amén. Oramos, amados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos gracias, papito lindo, por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor. Que en este tiempo, Señor, papito lindo, podamos estudiar tu palabra. Padre amado, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, papito lindo. Te rogamos, mi Dios, que cada día que cuando estudiemos tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo marcando nuestros corazones, Señor. Que al estudiar tu palabra, Señor, nuestros ojos espirituales puedan seguir abriéndose, Señor, Padre amado, y podamos caminar firmes en tu palabra, en tu caminar, Señor, que nos has dado, en el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Señor. Papito lindo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, como también mis hermanos que están en sus casas, Señor, que están conectados también por las redes sociales, mirando, Señor, el servicio, Padre eterno de la gloria. Bendigo sus vidas, Señor, Padre amado, donde se encuentran. Te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Creo que olvidé mis ayudantes. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento. Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Entonces pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis capítulo 2, donde estamos estudiando sobre la iglesia de Esmirna. Amén. Ya hemos estado mirando la semana pasada, realmente hemos visto el contexto histórico de esta iglesia, cómo se encontraba el lugar. Hemos podido ver realmente que era una iglesia realmente que estaba pasando realmente por momentos de tribulación, de pobreza. Y entonces hemos visto, vamos rápidamente al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Ya hemos visto los dos primeros versículos, solamente voy a leer en el 9, en la parte final, que me faltó añadir un poquito ahí, donde dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya hemos visto, como hablábamos la semana pasada, sobre cómo el Señor Jesús conoce la tribulación que esta iglesia estaba pasando. Pero también aquí nos añade el Señor entre paréntesis y dice: pero yo sé que son ricos, hablando de ricos espiritualmente, que a pesar del momento, la situación, las circunstancias de lo que ellos estaban pasando, el Señor ve que ellos seguían siendo fieles, que ellos creyeron en un Dios todopoderoso. A pesar de lo que ellos sufrían, no menguaban en su fe, sino se permanecían orando, clamando, realmente recordando las palabras que el Señor les enseñó, y eso les hacía afirmar su fe y poder seguir perseverando, poder seguir avanzando. ¿Cuánto queremos seguir avanzando en el Señor? Alabado el nombre del Señor. Pero también aquí nos dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si nosotros sabemos, amados hermanos, por la palabra del Señor, que realmente desde antes, cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba, estos judaizantes, estos judíos realmente estaban en contra del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia primitiva empezó realmente, ellos siempre le hostigaban, ellos siempre querían, realmente se creían como dicen pues la Coca-Cola del desierto, que eran el pueblo amado, escogido por el Señor. Y realmente para ellos, según sus costumbres y tradiciones que ellos tenían, y ellos se creían pues los favoritos, podríamos decirlo de esta manera, y no creían que otros gentiles podrían ser pueblo de Dios. Pero bendita la misericordia de nuestro Dios amado Jesucristo, que a lo suyo vino, lo suyo no lo recibió, pero nosotros le hemos recibido al Señor Jesucristo, al Salvador de la vida, amén, al Cordero de Dios que vino y quitó el pecado de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que la iglesia de Esmirna estaban pasando también por esta hostilidad de la comunidad judía. Ellos también los hostigaban, les perseguían y estaban en contra de los cristianos.
tal vez trayendo sus costumbres, tal vez como hemos visto también en la iglesia primitiva anteriormente, de cómo realmente ellos querían que los nuevos creyentes, los cristianos, tal vez pudieran celebrar sus fiestas judías, sus rituales, que querían tal vez que ellos se circuncidaran como ellos lo eran, lo hacían por costumbres que ellos tenían. Pero el Señor nos dice que Él quería más que nosotros nos circuncidáramos. ¿Qué cosa? Nuestro corazón, ¿verdad? Es de eso lo que el Señor habla. Entonces podemos ver que en esta iglesia ya de Esmirna, realmente ellos ya eran hostigados, ya venían realmente tal vez siendo molestados por estos judaizantes, que el Señor Jesús lo dice, que ellos nada más son sinagoga de Satanás. Mira hasta qué nombre les pone el Señor, sinagoga de Satanás. Más adelante vamos a estar hablando sobre eso también cuando ya los hermanos llegan a la iglesia de Filadelfia, cómo el Señor sigue hablando sobre ellos, porque ellos, amado hermano, ellos continúan tratando de estorbar a los hijos del Señor. Y siempre poniendo tal vez sus reglas, como le digo, tal vez sus costumbres, sus leyes, pero bendito el nombre de Dios, que cada día cuando nosotros estudiamos su palabra, Dios abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y podemos mantenernos en esta sagrada palabra que es la palabra de Dios, la cual nos ayuda a seguir caminando y perseverando en la verdad, porque Cristo es la verdad y su palabra es infalible, su palabra es verdadera. Amén. Y Jesús ya les había hablado anteriormente, como le digo, si nosotros miramos en Mateo capítulo 10, versículo 22, ahí nos dice que, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor ya les había dicho a la iglesia que iban a ser odiados. Dile a su hermana, le van a odiar en el nombre del Señor. Y no importa que nos odien, no importa que levanten lo que levanten, porque nosotros estamos confiados, amados hermanos, que nuestro Dios nos ha llamado a seguir predicando la palabra. Y se levantarán, nos llamarán aleluya, nos llamarán locos, nos llamarán panderetas, lo que nos quieran llamar, pero nosotros siempre con nuestra mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 26, versículo 11 dice que con frecuencia le castigan, los azotaban a los cristianos, querían que blasfemen en contra de Jesús. Mire lo que ellos hacían, les castigaban, los obligaban, como no lo conseguían, los perseguían aún a las ciudades extranjeras. Qué fuerte pasaban ellos, qué tremendas cosas pasaban nuestro hermano. Decía nuestro hermano Raúl, tal vez no pasamos de ese mismo tamaño de persecución nosotros, pero realmente nosotros podemos ver que tal vez en otros países como realmente que son ateos o tal vez muchos que son idólatras, tienen muchos otros dioses, tal vez a los cristianos los persiguen de esta manera. Y cuando lo agarran le golpean para que puedan blasfemar en contra del nombre del Señor. Pero sin embargo, amados hermanos, el Señor nos recuerda por su palabra que si Él está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Si nosotros sabemos en quién hemos creído realmente, Él dijo bien claro que Él siempre estaría con nosotros, que nosotros tenemos que seguir perseverando, enseñando su palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos judaizantes siempre han estado estorbando, siempre han estado hostigando a la gente cristiana. Y en la iglesia de Esmirna estaba pasando pues por esta situación de persecución, esta situación realmente donde los judaizantes siempre trataban de hostigarles en todo momento. Si vamos ahora al versículo 10, entonces aquí podemos ver, amados hermanos, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Cuando uno escucha, estando en ese momento de tribulación, ese momento de problema, y viene alguien y le dice, no temas, ¿qué es lo que podemos sentir cuando nos dicen así? Hermana Natalie, ¿qué siente usted cuando si está pasando por ese momento oscuro y de repente viene alguien y dice, pero no temas? Siento una protección al escuchar esa palabra, ya que cuando alguien le dice a uno no temas, le deja saber que uno no está solo, que hay alguien que está con uno. Y esto pues
fue el mismo Cristo, ¿verdad? Diciendo no temas a la iglesia. ¿Cuánto más podemos encontrar esa seguridad en esa palabra? Amén. Qué hermoso cuando uno escucha un no temas, especialmente del Señor, pero mire lo que le pasa a la iglesia de Esmirna. Ya estaba pasando, como habíamos dicho, tribulación, pobreza, blasfemia, pero mire lo que el Señor le dice en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaba padeciendo, ¿sí o no? Y ahora le dice que va a padecer más todavía. Y le dice, he aquí, le dice, el diablo, que Dios lo reprenda, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. ¡Wow! Imagínense por dónde estaba pasando ellos y encima el Señor dice, no temas por lo que vas a padecer. O sea que venía más todavía encima de lo que estaban pasando. Y le especifica y le dice, el diablo, que Dios lo reprenda, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Miremos la condición, cómo se encontraban ellos realmente en ese momento. Ellos estaban pasando por momentos muy duros, muy difíciles, y ahora recibe una palabra así del Señor. Y ahí podemos ver esa advertencia que el Señor le da. Como le digo, estaban sufriendo al recibir esa carta y le dicen, no temas en lo que estás por sufrir. Y aquí podemos ver, amados hermanos, que por medio de esa advertencia de no temer, le dice el Señor que van a pasar, el diablo ha pedido que les iba a poner en las cárceles y que iban a pasar por un momento de sufrimiento por 10 días. No estaba hablando literalmente que iban a pasar 10 días específicos, sino que es un corto tiempo, pero iban a sufrir. Iba a haber un momento realmente donde ellos realmente iban a sufrir más de lo que estaban sufriendo. Ahora el Señor les dice que iban a estar en la cárcel. Imaginémonos en este momento, amados hermanos, cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos pasando por tribulaciones, aflicciones fuertes en nuestra vida y encima venga realmente otra tribulación de esta magnitud, que nos digan que el diablo va a hacer que nos metan a la cárcel por un cierto tiempo. Y esto no es como que ellos esperaban una buena noticia, pero llegaba esto encima, parece. Pero el Señor le sigue diciendo, ahí le dice, en el 10 le dice, para que seas probados, iglesia de Jesucristo. O sea que nosotros vamos a seguir siendo probados por el Señor, y tendréis tribulación por 10 días, pero el Señor le dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí podemos ver, amados hermanos, realmente ahí ya podemos ver lo que el Señor le dice, vas a padecer. El diablo va a querer meterlos a la cárcel, los va a meter, no es que va a querer, pero lo va a meter, pero sé fiel. Sé fiel, porque cuando somos fieles, dice que el Señor, ser fiel hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Mire lo que nos dice el Señor. Entonces, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, amados hermanos, el Señor nos dice, iglesia, que seamos fiel a Él. ¿Para cuántos realmente se nos hace fácil el momento del dolor, del sufrimiento, de la tribulación? ¿A cuántos tal vez se han sentido afligidos? Tal vez se han sentido como que no han sido consolados. ¿Ha sido fácil realmente en momentos de tribulación? ¿Habrá habido alguien aquí realmente en la casa del Señor como iglesia de Jesucristo que hemos pasado por un momento duro, que realmente que hemos sentido que estamos pasando por momentos duros y de repente pensamos que ya se está terminando y viene otro más? Y está saliendo de eso y viene otro más y sentimos que estamos olvidados. ¿Hay alguien que quiera compartir algo en esta noche? Nadie hemos sufrido, nadie hemos pasado una tribulación. Pero déjeme decirle que en medio de las cosas que pasamos, Dios siempre ha estado con nosotros. A veces es más fácil contar y decir, uy, Dios me bendijo, me vida, el Señor me abrió puertas, tengo un negocio, tengo carro, tengo esto, tengo el otro. Pero a veces es difícil contar las tribulaciones que uno pasa. Pero no tengamos miedo. El mismo apóstol Pablo dijo, acuérdense de mis cárceles, acuérdense cómo yo he estado.
Y esto, hermano, es para que no nos sintamos mal si estamos pasando algún proceso. Al contrario, glorifiquemos el nombre del Señor en medio de la prueba, en medio del proceso. Glorifiquemos el nombre de Dios, seámosle fiel al Señor, perseveremos en ese momento. Vamos a ver cómo Dios realmente, el Espíritu Santo levantará bandera de victoria en el proceso cuando nosotros pasamos. Va a ser difícil humanamente, muchas veces sí va a ser difícil, pero confiamos en un Dios de poder, un Dios que dice la verdad, un Dios que cumple, un Dios que nos ha prometido que en el momento más turbulento de nuestra vida, Él siempre va a estar para sustentarnos, Él siempre va a estar para ayudarnos. Tenemos en la palabra del Señor plasmado cuántos milagros en momentos cuando los discípulos se encontraban en turbulencias, en problemas, el Señor siempre les ayudaba. Ese es el mismo Cristo que usted y yo le estamos sirviendo en esta noche. Es el mismo Cristo que estuvo, como dice su palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es nuestro Cristo todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Miren Mateo 10:28, dice el Señor les dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como en el cuerpo en el infierno. Mire, qué cosa más hermosa esta palabra. No tengamos miedo, no temamos a aquel que nos amenaza o que nos llega a amedrentar, no. Temamos a Dios. Jesús también les había dicho que en Él tengan paz, que en el mundo iba a haber aflicciones, pero que confiemos en Él. Va a haber aflicciones, va a haber momentos que el enemigo se va a querer levantar y va a mandar dardos a los hijos del Señor, pero confiemos en Dios. Confiemos en Dios, iglesia. Confiemos como esta iglesia que estaba perseguida, atribulada, pero confió en el Dios Todopoderoso, confió en su palabra. Y mira, y en ese entonces no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos, que podemos leerla. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 5 el Señor también les habla de una bienaventuranza y les dice, en el capítulo 5 versículo 10, le dice, Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira qué hermosa palabra. Bienaventurados a los que por mi nombre os vituperen. ¿A cuánto le han insultado por predicar la palabra? ¿A cuánto nos han señalado o nos han botado de un lugar por predicar la palabra? Esto, y si no nos ha pasado todavía, no es que lo estemos buscando que vaya, oye, vamos a pelearnos, sino que simplemente cuando uno lleva la palabra de Dios, aquel enemigo es tan tremendo que hace que las personas no quieran recibir la palabra, no quiere él perder un alma que está directamente yendo para el infierno, y no quiere que nadie le pueda hablar de la palabra de Dios, porque no quiere que la salvación llegue a la vida de esas personas. Muchas veces tal vez hemos tenido experiencia cuando salimos en la calle y predicamos la palabra o damos un anuncio o empezamos a invitarles a la iglesia. Siempre hay gente que se entromete, gente que realmente se levanta para que no puedan alcanzar las personas realmente la salvación. Pero Dios siempre va a encontrar un camino para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Porque todos llegarán a escuchar la palabra del Señor un día para que puedan ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 20, el 24 y 24, Pablo dijo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y muchas veces, hermanos, cantamos con orgullo: no me avergüenzo del evangelio, cantamos, pero cuando salimos ni abrimos la boca para predicar el evangelio.
Y empezamos, mira hermano, cuando yo lo canto porque lo vivo, porque lo tengo en mi corazón y está en nuestro labio cuando salimos a cantar, no solamente por cantar para que nos vean, como decía nuestra pastora el domingo, a veces mucho palabrerío, cantamos, pero verdaderamente estamos viviendo lo que estamos cantando, estamos viviendo lo que estamos aprendiendo. La vez pasada se nos habló mucho del volver a nuestro primer amor, estamos orando. Hemos vuelto a doblar nuestras rodillas, hemos vuelto a leer la palabra, hemos vuelto a buscar tener la relación con el Padre. Es que, amado hermano, esto no se trata de venir y estudiar nada más y, ya contentos, algo. Estudié Apocalipsis, estamos en el... Pero estamos viviendo. Eso habla en mi vida, no sé, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que ponerlo en práctica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 12 al 13, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Aleluya. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira qué hermosa palabra. Ahí Pablo hablándole a Timoteo. ¿Y cómo le negaríamos a Cristo? Una iglesia Esmirna que pasaba, pero no negó a Cristo. Una iglesia que pasó una persecución tremenda, pero no le negó. Y vamos a seguir hablando más adelante sobre eso. También el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 18. Vamos a la palabra del Señor un ratito, porque no veo ahí en la pantalla, no sé si estoy yo. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira qué hermoso el Señor lo que nos dice. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la iglesia de Jesucristo en diferentes lados van a estar pasando por diferentes pruebas. Pero Jesús realmente es consciente acá de que lo que estaba a punto de suceder con la iglesia de Esmirna. Ya estaban, como le hablamos al principio, ya estaban sufriendo demasiado. Pero ahora el enemigo pide realmente que les iba a meter a la cárcel. Volvamos al capítulo 2 de Apocalipsis, lo que estamos estudiando. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, amado hermano, cuando habla sobre esto, realmente nos recuerda realmente cuando dice aquí, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué es lo que nos recordamos nosotros que tenemos conocimiento de la palabra? Ya el Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro de esto en una ocasión, ¿verdad? Ya lo había hablado el Señor Jesucristo en una ocasión, le había hablado a Pedro sobre esto. Y realmente nosotros tenemos que ver que el enemigo siempre va a querer realmente zarandearnos. El enemigo siempre va a querer que nuestra fe caiga. Pero bendito el Señor Jesucristo que nos da su palabra realmente, la cual nos fortalece. Porque cuando estudiamos su palabra, nuestra fe, ¿qué cosa pasa? Crece. Nuestra fe se afirma con la palabra del Señor. Entonces constantemente nosotros tenemos que estar estudiando su palabra realmente para que nosotros podamos realmente seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, algo que también estaba mirando yo aquí, cuando le dice, para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira, amado hermano, en este tiempo realmente los hermanos estaban pasando por momentos tan duros realmente,
Y cuando ellos iban a ser llevados a la cárcel, era porque simplemente ellos no iban a negar a Jesucristo. Mire hasta qué punto realmente ellos iban a llegar. Habla la historia de la iglesia de Esmirna, que había un varón muy conocido que fue discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpio. Este hombre y entonces uno de los fieles y mártires de Esmirna nos habla de ahí de un hombre, mire, llamado Policarpio. Este dice la historia que fue un discípulo del apóstol Juan, quien el apóstol Juan lo discipuló a este varón fiel de la palabra del Señor. Este hombre, desde cuando conoció la palabra del Señor, cuando conoció a Jesucristo y lo aceptó como su único Salvador, dice que se dedicaba a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Él evangelizaba, iba a los alrededores y llevaba la palabra del Señor. Un hombre realmente que amó al Señor, un hombre que cuando entregó su vida a Cristo no había nadie quien lo podía separar. Un hombre realmente que se puso realmente a llevar la palabra desde muy joven. Y dice la historia que este hombre llegó a ser un pastor principal de la iglesia de Esmirna. Como le dije, un hombre que le creyó al Señor. Y en un momento cuando él salió de la ciudad, dice que él iba a Roma a predicar la palabra, pero cuando él regresa a Esmirna, llega a encontrar que la iglesia estaba en persecución, que la iglesia estaba pasando por momentos tan duros y fuertes. Entonces los hermanos de la iglesia de Esmirna, al mirar que este Policarpio llegó ahí, lo que ellos hicieron era decirle: mire, te van a matar, estamos siendo perseguidos, no, tienes que irte a otro lugar. Entonces ellos fueron a la granja de uno de los hermanos para poder esconderlo a este hermano Policarpio. Pero cuando él ya estaba en ese lugar, en esa granja, dice la historia de la iglesia que él estaba ahí anunciando la palabra, pero a la vez estaba orando. Él oraba ahí en ese lugar. Mientras tanto, en Esmirna empezó esa gran persecución que pudieron agarrar a muchos hermanos. Y cuando agarraron a uno de los siervos, dice que le golpearon, le maltrataron tanto hasta que llegó a hablar y decir dónde se encontraba Policarpio. Policarpio estaba ahí en tal granja. Entonces se arman ellos, los soldados, y van en busca de Policarpio. Van a buscarlo al lugar donde él se encontraba. Y cuando él estaba ahí en ese lugar, escondido en esa granja con sus amigos, dice que un día, mientras que él estaba orando en su cuarto, Dios le dio una visión. Le hizo mirar en esa visión que su almohada, alrededor de su almohada, estaba lleno de fuego. Entonces él supo que lo que Dios le estaba mostrando en ese momento, y les avisó a sus compañeros que al ver eso, él miraba que él iba a ser quemado, porque una de las cosas que hacían los romanos era también quemarlos a los cristianos. Entonces dice que mientras tanto él estaba ahí en ese lugar, y él oraba y le decía a sus hermanos que él al mirar esa almohada alrededor de que tenía fuego, él había dicho: yo voy a ser quemado en la estaca, esto va a pasar conmigo. Pero mientras que él estaba orando ahí en ese lugar, llegan, dice los hombres, los soldados para arrestarlo. Y cuando se dieron cuenta que Policarpo era un hombre ya viejo, avanzado de edad, era muy frágil, y le miraron y dijeron: este es Policarpio, mire cómo tiene de edad en este momento. Pero sin embargo le dicen a él que le tienen que llevar arrestado para el lugar de Esmirna para poder enfrentarse al emperador, al César, y poder rendirse delante de él y poder declarar y decir, agarrar un incienso y pasar delante de él y decir que el César era el Señor. Pero este viejito frágil, como él estaba, dice que agarraron los soldados, le pusieron en un asno, en un burro le pusieron y le llevaron camino a Esmirna. Pero en el camino dice que le decían ellos a él: Policarpio,
Evítate el sufrimiento que vas a tener. Evítate que te van a golpear, te van a maltratar. Solamente va y derrama el incienso y empieza a decir que César es el Señor. Pero Policarpio agarró, volteó y le miró, le dijo: no, no, yo no voy a decir eso. Los soldados empezaban otra vez a volver a decirle. En ese momento dice que se sintieron ya como rendidos y lo avientan del asno y él cae al suelo, pero él se levanta y empieza a caminar todo frágil y sigue caminando rumbo a Esmirna. Cuando ya llegaron allá, dice que Policarpio estaba ahí. Entonces llega y le dice otra vez el soldado que pudiera decir realmente, le suplicaban para que él pudiera ser libre de las torturas. Dice que le suplicaban, le decían: mira lo que te vas a evitar, niega a tu Señor, niega a Jesucristo. Pero Policarpio, seguro de quién le había llamado realmente, él dijo: a mis 86 años que le sirvo a Jesucristo, y hoy me van a decir que yo le niegue a Jesucristo. Pues yo no niego a Jesucristo, porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el único Señor de señores. Pero esa seguridad de Policarpio, porque él realmente había, en su corazón había realmente, él había nacido, él había realmente aceptado a Jesús, él abrió su corazón para que Cristo entrara en su corazón. Había una seguridad, una convicción de este hombre, que realmente que Jesús era el Señor de señores. Mi pregunta hoy en día: ¿será que nosotros estamos convencidos que Jesús es el Señor de señores? Que Él es el Rey de reyes, que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por usted y por mí, que por Él tenemos acceso al Padre, que por Él el mundo entero puede tener perdón si le acepta, si cree en Él. Bendito el nombre del Señor. Policarpio, convencido, le dice no. Estaban enojados, como les digo, enojados. Pero ya en la ciudad dice que había unos coliseos ya preparando para todos los cristianos realmente que no negaban a Cristo. Ya estaban preparando esos lugares. Eran como un coliseo de juego donde estaban y metían a todos. Ellos se deleitaban realmente de ver a los cristianos, como cuando decían que ellos creían en Jesús. Cuando decían estos son cristianos, lo aventaban en ese coliseo y ahí estaban los leones esperando para devorarlos. Ese era el castigo que le daban a aquel que no negaba a Cristo. Le aventaban a los leones. Dice que la gente empezaba a gritar, que querían ver sangre, una gente sanguinaria. Querían ver sangre, querían ver cómo se les trituraba. Querían escuchar cómo los leones quebraban los huesos de los cristianos. Eso es lo que pasaba a la gente ahí en Esmirna. Pero dice que cuando ya miraron que llegó Policarpio ahí, y cuando se dieron cuenta, ya los leones lo habían guardado, porque ya los leones habían comido a muchos cristianos que no habían negado a Cristo. Entonces ya los leones estaban adentro. Entonces cuando Policarpio entra y escucha realmente cómo muchos lloraban, cómo muchos gritaban realmente, no negaban a Cristo, pero también escucharon cómo los leones se les comía a otros. En ese momento, cuando empieza la gente y dice que salga Policarpio, que entre Policarpio, para que lo puedan también juzgar y que suelten a los leones. Pero los leones no lo podían soltar porque ya estaban adentro, porque ya habían comido demasiado. En ese momento dice que empiezan a gritar que prendan fuego entonces para poder matar a Policarpio, ya que no negaba a Cristo. Recuerden el sueño que él había tenido. Entonces dice que cuando estaban ahí empezaron a preparar unas maderas para poder amarrarlo a Policarpio. Lo amarraron a Policarpio y empezaron a prender fuego. Y cuando en eso empezó la llamarada hacia arriba, como un fuego hacia el cielo. Y dice que cuando en ese momento pasó, mire esa experiencia que él pasó, Policarpio. El Señor puso un cerco alrededor del fuego y que él no se quemaba. Igual me hizo recordar esto realmente a los jóvenes realmente que pasó en Daniel. Entonces ahí pudimos ver que Jesucristo estaba con ellos, pero ahora en Policarpio podían ver que lo encendían el fuego y él no se quemaba. Y cuando los soldados miraron que él no se quemaba, entonces agarraron una lanza y empezaron con una espada, y ahí fue como Policarpio murió.
Pero podemos ver, amados hermanos, y yo les digo, miren el dolor, el sufrimiento, pero él, hasta con su edad que tenía, hasta el final no negó a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto debe impactarnos, amados hermanos, cómo realmente nosotros como hijos de Dios en este tiempo donde estamos viviendo, tal vez hoy en día no arman tal vez una fogata para amarrarnos y de esta magnitud, pero muchas veces, amado, ¿cómo negaríamos a Cristo? ¿Cómo negaríamos a Cristo en este tiempo? En este tiempo donde estamos luchando con tantas filosofías humanas, con tantas cosas del modernismo en este tiempo. Y muchas veces el simplemente aceptar cosas que realmente el hombre cree y no está en la palabra de Dios, estamos negando a Cristo. Por eso es que tenemos, ahora que estamos estudiando su palabra, debemos de aferrarnos a su palabra, de buscar su rostro cada día, que sea Él que nos enseñe en cada momento donde estamos pasando en los tiempos de nuestra vida, cuando estamos pasando por momentos difíciles, oscuros. Tal vez llegan momentos, amado hermano, que en el trabajo se levanta algo que tal vez usted ve, literalmente usted ve que no es agradable delante del Señor, pero usted por cuidar su trabajo, usted acepta hacer eso, usted está negando a Cristo. Tenemos que tener hasta en eso cuidado, porque realmente nosotros no podemos estar haciendo cosas que neguemos a Cristo. Hay tantas cosas que se han levantado hoy en día. Por ejemplo, que hay realmente hoy en día muchos homosexuales o lesbianas, y a veces vamos como hasta amiguitos de ellos somos. Estoy diciendo en forma plural por hablar generalmente. El Señor nos habla que debemos de orar por ellos, clamar por ellos, pero no podemos estar de acuerdo con lo que están viviendo porque está en contra de la palabra del Señor. Amén. Es que la palabra nos lo dice. Con mucho amor tenemos que corregir, con mucho amor tenemos que hablarles, mostrarles las cosas, hablarles las cosas, enseñarles las cosas por amor a la palabra, por amor a sus vidas, para que puedan ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No era una corona así como realmente recuerdan cuando les hablaba sobre el contexto histórico, que en la montaña era una corona que ahí en Asia, no era algo literal, sino la corona de vida. Mire qué hermoso lo que el Señor le iba a dar. ¿Cuánto estamos luchando por esa corona de vida? Que hay que ser fiel al Señor, perseverar en el Señor, continuar en el Señor, bendito el nombre de Jesús. Y a mí, cuando yo empezaba a estudiar sobre la vida de Policarpo, la verdad que a mí me recordaba yo cuando hace un tiempo estudié en el instituto esto sobre la historia de las iglesias y miraba cómo realmente estos hermanos eran mártires, sufrieron realmente carne viva, sufrieron literalmente, físicamente, todo lo que le hicieron a ellos. Y le digo, Señor, tal vez no hemos estado en ese tiempo nosotros, pero hoy estamos aquí con un propósito de Dios. Y si nosotros callamos, amados hermanos, las piedras van a hablar. No tenemos que callar, seguir anunciando el evangelio, seguir hablando del Señor y más que todo con nuestro testimonio cada día hablar sobre las cosas del Señor. ¿Alguien quiere opinar algo en esta noche? ¿Nadie? Bueno, seguimos pues entonces. Entonces, ¿sí, hermana? ¿Habla atrás? ¿No? Ok. Entonces, mire, amado hermano, cómo realmente podemos ver el sufrimiento, el dolor realmente de estos hermanos, cómo pasaban realmente. Si nosotros vamos a ver también aquí en el versículo 11, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver, amados hermanos, que bien claro la palabra del Señor, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Por eso nos dice bien claro, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos la iglesia de Jesucristo, ¿ven? Somos la iglesia de Cristo y tenemos que estar todos los días buscando, mira, estar atentos a cuando el Señor nos va hablando, nos va enseñando realmente. Y sigue diciendo aquí
Bendito sea el nombre del Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Aquí nos habla el Señor. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué entendemos por la segunda muerte? ¿Hay alguien? Hermano Raúl. ¿Qué entendemos por la segunda muerte? Dios le bendiga. Sí, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que ellos literalmente se enfrentaban a la muerte física al sufrir por causa de Cristo. Se ha dicho, ¿verdad?, que el que nace una vez morirá 2 veces, y aquel que nace 2 veces, si acaso morirá una vez. Entonces, el que nace físicamente, pero nunca nace espiritualmente, ese está condenado a sufrir las 2 muertes. Y a eso se refiere ahí, que aunque físicamente maten este cuerpo, pero nuestra alma no la pueden matar. Es lo que decía usted en el versículo de Mateo, que no temamos a los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir, ¿verdad?, tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Entonces esa segunda muerte es aquella donde el día del gran juicio, donde ese gran trono blanco, dice que el que se sienta ahí, delante de él va a oír hasta los cielos, la tierra y todo, y los muertos mismos van a revivir para ser juzgados. Y aquel que dice que no se halló su nombre escrito en el libro, va a ser lanzado en el lago de fuego, y esa, dice, es la muerte segunda. Amén. Amén. La muerte segunda viene a ser el lago de fuego, donde todos los que van a ir ahí son los que no tienen el sello del Espíritu Santo, los que no tienen a Jesucristo como su único Salvador. La iglesia de Jesucristo, ya tenemos a Cristo. Amén. Ya le pertenecemos a Jesucristo. Amén. O sea, este lugar, el lago de fuego, y lo vamos a leer en la palabra, lo que estaba diciendo hermano Raúl, para que vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Vio? Ahí ya no entra la iglesia, porque hemos aceptado, o sea, ahí nosotros, los que hemos abierto nuestro corazón, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro único Salvador, ese lugar no es para nosotros. Amén. ¿Estamos? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Le damos gracias al Señor. Inclusive en el 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Vio? Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ya ese lugar no es para nosotros. Pero aquí nos dice también en Apocalipsis capítulo 2, que estamos viendo ahorita, dice la palabra del Señor que los vencedores, así lo dice, ¿verdad? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, vamos a visualizarlo, tenemos un poquito de tiempo. Por ejemplo, visualicemos un volcán, ¿ok? Todos conocemos un volcán, ¿verdad? Está hirviendo eso ahí en el volcán. Pero llega un momento que el volcán, ¿qué? Explota, se dice, erupciona y bota sus lavas y expande para todos lados. Pero eso que sale también llega a otros lados y daña. Amén. ¿Estamos ahí? Pero aquí la palabra de Dios nos dice, vamos a verlo así: la muerte segunda, el lugar, el lago de fuego, ya no es para nosotros. Pero el enemigo es tan astuto que manda sus dardos, manda realmente sus ataques a los cristianos para que puedan, ¿qué? Morir, perecer antes de llegar a la meta,
antes porque Él no quiere que nosotros seamos vencedores, que nosotros podamos llegar a la meta. Va a mandar obstáculos a que usted y yo perseveremos. ¿Cuál sería un dardo que podría mandar el enemigo para no seguir, para enfermarnos? ¿Mande? La duda, ok, un dardo de duda, ¿qué más? ¿Qué más nos detendría para poder avanzar, para ser vencedores? Espíritu de desánimo, espíritu de aflicción, espíritu de ser desobediente, espíritu de ¿qué? Que algo que te enferme, de depresión. ¿No ha visto usted cristianos que empiezan fogosos, pastora? Ay, que sí, para allá trabajan su primer amor y de repente oran, caminan, predican, enseñan y de repente, ¿qué pasó? Se enfermó. Y no está mal, se enfermó, le tocó. Si o no es bíblico, la palabra dice que muchos siervos del Señor se enfermaron. Vemos un apóstol Pablo, el perito de la iglesia. Llegó un momento, como dice en 2 de Corintios, si no me equivoco, que está donde dice que él pasó un momento de ¿qué? Que necesitaba alguien que le consuele. ¿Y vino quién? Tito, a consolarles. Un momento de ¿qué? De desánimo, un momento de dolor, de tribulación, pero ¿qué? De angustia. Pero ¿qué pasó? Dios, el que consuela a sus hijos, Él mandó a Tito para que le consolara en ese momento de dolor. Vemos a un Elías, pero sin embargo un momento que fue y se tiró debajo del enebro ahí y llegó un momento, le dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor ya mátame. Depresión, pero bendito Dios que siempre llega y no va a dejar que esos dardos nos hagan daño. Por eso dice que al que venciere, dice la palabra del Señor, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira, hermano, nosotros tenemos un Dios tan poderoso que mande lo que manda el enemigo, no nos va a hacer daño, porque Dios siempre va a salir a nuestro encuentro. Dios siempre va a estar ahí preciso para ayudarnos, porque si Él ha prometido que nos va a dar la corona de vida al que venciere, nosotros tenemos que vencer, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir avanzando, sabiendo que allá está nuestra corona de vida preparada del Señor para nosotros, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios dijo que Él tiene preparada una corona para nosotros, pues tenemos que creer y caminar que esa corona nos espera. Yo no sé cuántos quieren tener esa corona, que nos venzamos. Y tenemos que vencer, amados hermanos, seguir caminando. Y el mundo en este tiempo va a mandar un montón de cosas para que nosotros nos detengamos, para no seguir avanzando, para que nos enfriemos, porque eso es lo que el enemigo quiere, distraernos. Hoy en día muchos cristianos adormecidos, muchos cristianos débiles, no perseverar en la oración. La base aquí es con lo que hablaba en Éfeso, la base es que estemos orando y estudiando, comiendo, bebiendo de la palabra, porque el galardón era que nos iba a dar de beber el agua, ¿cómo es en Éfeso? Perdón, quiero leerlo bien. Nos dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ese árbol, que ¿qué característica nos da? De tener sanidad. Mira, amado hermano, con Cristo estamos completos. Es que tenemos que seguir perseverando. Una iglesia de Esmirna que estaba sufriendo momentos duros, pero una iglesia victoriosa, porque podemos ver por la palabra que el Señor aquí no le está regañando a la iglesia de Esmirna, sino realmente le está elogiando. Una iglesia realmente que le creyó a Dios. Y yo creo que nosotros, amados hermanos, estamos aquí porque le creemos a Dios. Es porque hemos decidido seguir a Cristo y no voltear atrás. Ya hemos puesto la mano en el arado, tenemos que seguir para adelante en el nombre del Señor. Y sí se puede con la ayuda del Señor, se puede con el Espíritu Santo de Dios. Va a haber momentos de flaqueza, tal vez de débil, cansado del cuerpo, pero Dios nos fortalece. No sé cómo hace nuestro Dios, pero cuando a veces hay momentos que nos sentimos cansados y Dios no sé cómo nos levanta, nos da una fuerza y seguimos adelante, porque Dios sabe realmente que realmente nosotros necesitamos de Él. Yo necesito del Señor.
Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, necesitamos del Señor. Es por eso que estamos aquí, porque cada día queremos ser mejores hijos realmente del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Yo creo que hasta ahí terminamos con la iglesia de Esmirna, dándole gracias al Señor realmente, porque podemos ver que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es verdadero. Así que recordemos con esto que en momentos de tribulación, en momentos de tristeza, no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Él ha prometido estar con nosotros, y si Él lo ha prometido, porque así lo es. Amén. Le damos gracias al Señor, y así que yo les dejo con nuestra pastora en esta noche. Sigamos estudiando, vienen más iglesias para estudiar, y sigamos confiando en Dios. Amén. Que Él es bueno y Él es fiel. Dios les bendiga, amados hermanos.